que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Bienvenidos todos en el nombre del Señor. Aquí hay 3 lugares, si quieren, o aquí hay 2 también, hermanita, para que pasen, o ahí donde está el hermano Francisco hay otros 2 lugares. El mensaje de esta mañana se titula "Y se desanimó el pueblo". Y yo te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Números, capítulo 20, versículo 14 en adelante, y ahí es donde vamos a estar aprendiendo de este mensaje de la palabra del Señor. Nos da mucho gusto tener con nosotros a nuestro hermano Baldomero y a nuestra hermana Marta. Que Dios siga con ellos en esos tiempos de dificultad, especialmente que nuestro hermano Baldomero perdió a su hermano. Que Dios le fortalezca, hermano amado. Números capítulo 20, versículo 14 en adelante. Números 20, versículo 14 en adelante. Por favor, ponga atención a la palabra del Señor. Si usted trae su Biblia, sígame juntamente con la lectura de la palabra de Dios. Y si no, escuche con mucha atención. Leo en este libro que escribió Moisés en su capítulo 20, del versículo 14 al versículo 29. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí que estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por tu labranza, ni por tu viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más.
Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Versículo 22. Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestidos, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Capítulo 21 de este mismo libro. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en el Negueb, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová oyó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir destrucción. Después partieron del monte de Hor, donde murió Aarón. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Que Dios bendiga su palabra. Qué interesante esta historia del pueblo de Israel. Qué interesante esta historia de Moisés, caudillo de Israel, y Aarón, su hermano, sumo sacerdote del pueblo de Israel. ¿Por qué se desanimó el pueblo? Ahí está la narrativa de la palabra de Dios. Es importante que cuando el lector estudia la palabra del Señor, ponga atención a los detalles y al contexto de la palabra del Señor. Y yo estuve leyendo este versículo en donde dice que después que partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, entonces dice la Escritura que se desanimó el pueblo. ¿Qué fue verdaderamente lo que desanimó al pueblo de Israel? Y estudiando el contexto de esta historia, pues estas pudieron haber sido las causas por las cuales se desanimó el pueblo. Número 1, que Edom, su hermano, le negó el permiso para cruzar por su territorio. Moisés le está mandando embajadores y le está diciendo hermano, y es su hermano, recuerde, porque Edom, los edomitas, son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, al cual Dios le cambió el nombre a Israel. Por eso es que la gente se confunde mucho a veces, fíjese, con la palabra de Dios, porque no ponemos atención a estos detalles. Edom quiere decir rojo,
Y tiene que ver con aquel guisado color rojo, aquel mole, yo pienso que fue mole, no me hagan caso. Hizo ese guisado rojo y entonces viene Esaú de cacería de por ahí y ve a su hermano Jacob que le gusta la cocina, que le gusta estar en casa. Y entonces cuando lo ve preparando ese guisado rojo, él dice, dame un poco de eso. Y ahí es donde le dice, pues si me das tu primogenitura, te doy. Y a mí qué me importa la primogenitura, como quiera me voy a morir. Dame acá de ese guiso. Y dice la escritura que ese guiso era color rojo, que de ahí pues se le conoce a Esaú como Edom, que quiere decir rojo. Pues bueno, este es Edom. Este es el pueblo de Edom, los edomitas. Ahora ellos ya están establecidos, están en su territorio, ya Dios les ha bendecido, así como le dijo a su mamá, hay 2 naciones en tu vientre, los 2 serán unas naciones fuertes. Ahora Edom ya es una nación fuerte, tiene su territorio. Moisés y el pueblo de Israel todavía andan, descendientes de Jacob, todavía andan peregrinando por el desierto y pues están cansados, están fatigados. Y para no dar esa gran vuelta y hacer ese gran rodeo, pues quieren cruzar derecho a Hebrón y llegar al río Jordán. Pero Edom, su hermano, le dice, no pasarás. Qué triste cuando los hermanos toman esta actitud como la de Edom, como la de rojo. No te doy permiso. No, ustedes no la van a hacer. Y cosas como estas. Entonces la escritura a mí me dice que esta es una de las razones por las cuales el pueblo se desanimó. No nos dejó Edom pasar. La siguiente razón por la cual pudo haberse desanimado el pueblo de Israel fue la muerte de su líder Aarón, que ya les había dirigido y les había guiado por tantos años. Dice la escritura que le hicieron un duelo por 30 días todas las familias de Israel. Y cuando muere un líder en la iglesia, un líder de la estatura de Aarón, claro que va a venir desánimo en el pueblo. Viene tristeza y luego viene desánimo. Yo no sé si a ti te ha afectado la partida de nuestra hermana María Torres, pero María Torres para mí era alguien como de la estatura de Aarón. La hermana Torres no fue cualquier cristiano. La hermana Torres, María Torres, fue una sierva grande del Señor. Sus obras dan testimonio. Sus historias dan testimonio. Yo hablé muchas veces con ella y cuando yo tenía 21 años, ella me dio testimonio de una de las decisiones que ella tomó, dándome a entender a mí, que estaba principiando mi cristianismo, que Dios debe ser el primer lugar en tu vida. Y la hermana Torres para mí fue inspiración. En ese entonces estaba todavía joven, todavía no tenía canas, tenía su pelito negro. Yo tampoco tenía canas en ese entonces, estaba cipotón, 21 años. Y cuando yo oí esto de una persona que seguía a Cristo, ¿tú hiciste eso? Y ella me dijo, yo hice eso, hermano. Y yo dije, no, yo no me voy a encontrar a ninguna persona que ame tanto a Dios, que le haya dado el primer lugar a Dios antes que a su familia. Porque Cristo dijo, el que ama más a su padre y a su madre y a sus hijos más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Palabras de Cristo Jesús. Pero tenemos que analizar bien acerca de esto. No quiere decir que le vamos a dar la espalda a la familia, pero tiene que ver con ciertas decisiones que el cristiano tiene que tomar. Y María Torres, yo sé que le ha desanimado y ha afectado el corazón de muchos de mis hermanos. Hoy en la mañana mi hermana Nela me daba testimonio de cómo la echa de menos, cómo le ayudaba con lo del té y con lo de la bienvenida enfrente, y pues es un vacío que no se puede llenar. Y aquí tenemos al pueblo de Israel, en donde Aarón es invitado por Moisés juntamente con su hijo Eleazar, que suban al monte.
Y pues aquí mucha gente que ataca a Dios y que le gusta atacar a Dios, dicen, Dios mató a Aarón. Sube acá a Aarón y a su hijo Eleazar. Y pues Dios ya lo tenía todo planeado. Ya venía el cambio. Recuerde que siempre va a haber cambios y los cambios no deben de afectarnos ni deben desanimarnos tampoco. Siempre va a haber cambios. Algún día va a haber el cambio de que yo ya no sea su ministro. Va a ser alguien más. Y eso no debe de desanimar a la iglesia. La iglesia de Cuernavaca tuvo su primer ministro llamado José Luis Rico Rivera. Y él estuvo 5 años sirviendo en la congregación. Y después se terminó su tiempo y dijo, hermano Gregorio, me voy porque tengo que regresarme a Monterrey. Y entonces llegó el siguiente predicador. Pues no lo va a creer que cuando llegó el hermano José Luis, el hermano Francisco que está predicando en Cuernavaca, se desanimó la iglesia, fíjese. Se nos fueron varias familias. No, pues ya se fue el hermano Jorge, ya no va a ser igual. Y se desanimó el pueblo. Y ahí anduvo el hermano Francisco. Hasta el hermano Jorge tuvo que regresar de Monterrey a irles y decir, hermanos, ¿qué les dije yo? Que pues yo estaba aquí nada más de paso. El ministro es así, siempre viene otro. No debe desanimarse el pueblo de Dios porque hay cambio de ministro o de predicador. Y ya ahora el hermano Francisco pues ya se animaron, creo que nada más una familia se perdió, pero todo el pueblo se animó y están otra vez bien animados. Ahora estamos tratando de hacer la transición porque nuestro hermano Francisco también ya es grande y él va a regresar a Sinaloa, y pues ahora estamos tratando de traer un predicador de Arcelia Guerrero que se llama Miguel, y Miguel es el que se va a hacer cargo de la nueva obra en Cuernavaca. Pues hay que hacer este cambio lo mejor posible para que no se nos vuelvan a desanimar las familias. Esta pudo haber sido otra razón por la cual el pueblo de Israel se desanimó. 30 días hicieron duelo. Eso los detuvo a darle el duelo que necesitaba Aarón. 30 días hicieron duelo todas las familias de Israel. ¿Qué otra cosa pudo haber desanimado al pueblo de Israel? Bueno, después nos dice que el cananeo, el rey de Arad, este pueblo peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Se acuerdan de esa parte de la narrativa? Vinieron, pelearon contra Israel y tomó de Israel prisioneros. Y quizás eso les desanimó también. Se llevaron a nuestros hermanos, los tienen prisioneros ahí en ese lugar del cananeo. Y entonces es cuando Israel hace voto. ¿Cómo vamos a dejarnos? Y entonces empezaron a organizarse, hicieron voto a Dios y le prometieron a Dios, si los entregas a nuestra mano a esos cananeos, los vamos a destruir a todos. Y así fue. Y esa acción, esa respuesta de Dios fue para que el pueblo de Israel se hubiera animado nuevamente. Pero ¿qué nos dice el capítulo 21? Ahí en el versículo 4 nos dice que después que partieron del monte de Hor, después de los 30 días que le dieron luto a Aarón, camino del Mar Rojo, rodearon la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí hay una razón muy grande por la cual el pueblo se desanimó. ¿Y saben por qué se desanimó? Se lo recuerdo. Porque después que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, porque los edomitas no los dejaron cruzar por su tierra, se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué? Primero tuvieron que rodear la tierra, todo ese trabajo, toda esa caminata, todo ese esfuerzo. Tuvieron que rodear Edom y luego regresar hacia el sur, a lo largo del valle desolado. Desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto, que es una distancia enorme, un lugar desierto, grande y terrible, un viaje largo y peligroso, fíjese. Israel se encuentra ya en la jornada final. Ya tiene, en este momento que se desanimó el pueblo, ya tiene aproximadamente 38 años dando vueltas en el desierto.
Por eso ya están llegando los cambios. Ya María había muerto en Cades. Ahora muere Aarón en el monte Hor. Entonces ya se están aproximando los cambios. En el mismo año murió María, en el mismo año murió Aarón y en el mismo año murió también Moisés. Porque Dios lo había dicho bien claro, que por la rebeldía de Israel, ninguno podía entrar en la tierra prometida. Y ya están muriendo los 3 hermanos. Ya murió María, ya murió Aarón y el próximo va a ser Moisés. Así que el pueblo de Israel esto le desanimó, porque no los dejaron cruzar. Aarón murió, vino este cananeo y les tomó prisioneros, y ahora tienen que regresarse hacia el sur nuevamente por ese desierto. Y ahí es cuando dicen las personas lo que derramó el vaso de agua, ¿así se dice? La gota, ¿verdad? Ahí fue donde explotó el pueblo. ¿Tú te has desanimado alguna vez? El desánimo es muy normal. Yo me he desanimado. Y les digo esto con todo mi corazón. Mi hija Nimsi, desde que partió su madre, ella ya no es igual. Ella se desanimó. Sus calificaciones, cuando ella era el estudiante número 1 en la escuela, estaba en el rol del principal, estaba en ese rol de honor del principal y de la escuela. Y después de la partida de su madre, ella bajó todo. Se le quitaron las ganas de estudiar. Me dijo: papi, yo no tengo cabeza para seguir estudiando. Y vino un desánimo tremendo en la vida de mi hija por la muerte de su mamá. Y ya las cosas ya no fueron igual. Ya ahorita como que ya empieza a animarse un poquito. Ahora vive en Austin y me llama y me dice: papi, quiero volver a la escuela. Perfecto, cuando tú quieras, yo te apoyo. Las personas se desaniman de una y de otra manera. Déjame decirte que a veces nos desanimamos. Yo sé que nos vamos a desanimar por la partida de un ser querido. Afecta mucho, tienen razón. Una separación matrimonial también afecta muchísimo y las personas se desaniman tanto que dicen: ya no me vuelvo a casar, aquí quedé y aquí me quedo. Y así algunos nunca se vuelven a animar y así se quedaron. Pero hay personas que no se vuelven a animar. Bueno, vamos a darle otra oportunidad a este corazoncito, y vuelven a enamorarse y se casan nuevamente. ¿Qué es lo que te ha desanimado? Debemos de tener mucho cuidado, porque fíjate que los desánimos pueden venir por cualquier cosa. ¿Y sabías tú que nosotros a veces nos desanimamos sin tener que desanimarnos? ¿Sabías tú que los pensamientos negativos te desaniman? A veces las cosas no son ni siquiera así. Aquí estamos viendo a Israel que está desanimado por razones justas. Pero a veces nosotros nos desanimamos por cosas que ni han venido, porque me dijeron, escuché por ahí, y empieza uno a tener estos pensamientos negativos, y después de que estás dándole vuelta por 20 minutos, media hora, hasta una hora, a esos pensamientos negativos, ¿y qué tal si el hermano dice esto? ¿Y qué tal si las cosas van de esta manera? Y viene el desánimo por puros pensamientos. Yo te voy a invitar en el nombre del Señor: no te desanimes por pensamientos. No dejes que los pensamientos te desanimen. Desanímate, sí, cuando venga un problema grave y grande, pero no nos desanimemos por cualquier cosa. Las personas desanimadas tienden a hablar. Una persona desanimada tiende a hablar o a expresarse mal. Cuidado con el desánimo. Tengamos cuidado. Si tú estás desanimado y algo te ha desanimado en la nueva visión, lo mejor es guardar silencio, número 1. Y número 2, es pedirle ayuda a Dios. Que te ayude. Pide ayuda a tus líderes para que mejores.
Y entonces tus líderes van a orar contigo para que ese desánimo se vaya de tu vida espiritual. Las personas desanimadas tienden a hablar. Mira lo que dice Números 21:5. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Le dijo el pueblo de Israel, oiga bien, a Dios y a su líder Moisés, porque están desanimados. El desánimo te va a hacer que tú te expreses mal de las personas de la iglesia. Tengamos cuidado con esto. Te lo pido en el nombre del Señor. Cuando la persona está desanimada, hasta las bendiciones de Dios vienen a ser un fastidio. Qué triste y qué lamentable. Porque Dios, con tanto amor y tanta misericordia, viendo que querían pan, les mandó este pan celestial, el maná, que los alimentó por más de 40 años. Y ahora ellos dicen que tienen fastidio de este pan. ¿Y saben por qué está hablando así el pueblo de Israel? Porque hay desánimo en su corazón. Hablaron contra Dios y contra Moisés. En el nombre del Señor, yo le voy a pedir a la congregación de Southwest que cuando venga el desánimo, no hablemos mal de Dios. No hablemos mal de nuestros líderes. No nos expresemos mal del liderazgo de Dios, porque vienen consecuencias. Están escritas en la palabra de Dios. Personas que se ponen a hablar en contra de Dios por su desánimo o contra sus líderes, vienen las consecuencias. Mira lo que dice la palabra de Dios en Números capítulo 21 y versículo 6. Después que hablaron contra Dios y contra Moisés. Termino con la última parte. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Estas son las consecuencias cuando el desánimo te hace hablar mal de Dios y mal del liderazgo de la iglesia. Lo mejor que podemos hacer, se los vuelvo a repetir, es orar a nuestro Dios para que se nos quite ese sentimiento de desánimo. Orar para sanar lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo me pone triste el saber estas historias, pero dice el apóstol Pablo que han quedado escritas para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores del pueblo de Israel. A veces nada más criticamos a Israel y lo criticamos, pero Israel sufrió mucho y Moisés sufrió mucho más. Déjenme decirles eso en el nombre del Señor. Sufrió tanto que el deseo de su corazón, la nueva visión del corazón de Moisés, no se le realizó, porque Dios le dijo: no cruzarás el Jordán, no entrarás a la tierra prometida. Esto le pasó al pueblo de Israel. Pero en el Southwest no hay desánimo. Aquí hay puro ánimo, amén. Aquí hay ánimo. Moisés, dice la escritura, que envió 2 espías allá en el capítulo 13 del libro de Números. Él manda a inspeccionar la tierra y manda a estos 12 espías. Y de estos 12 espías, 10 regresaron bien negativos, bien desanimados. Sí, es buena la tierra, sí. Los frutos son buenos,
Pero, siempre el pero, hay gigantes. Pero, nosotros somos como langostitas delante de ellos. Pero, y empezaron y llegaron, y estos 10 espías desanimaron al pueblo de Israel, fíjese. Lo desanimaron. Ya no querían entrar. Por eso es que vino el castigo de los 40 años en el desierto, por estas actitudes de estos 10 espías. Y es lo que debemos evitar, tener la actitud de los 10 espías negativos que desanimaron al pueblo. Pero fíjese que 2 regresaron positivos: Josué y Caleb, grandes siervos de Dios. Y Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. A ellos Dios les dio la oportunidad de entrar porque tuvieron esta actitud positiva y diferente. Bueno, eso le pasó a ellos. Tuvieron 10 negativos y 2 positivos. ¡Qué poquitos! Pero ¿saben qué? Aquí en Southwest es totalmente diferente, porque aquí tenemos 10 negativos. Perdón, 10 positivos. 10 positivos. Todo al revés. Y quizás 2 negativos. Y no voy a ver a nadie para que diga, el hermano me miró y a lo mejor dijo que yo soy el negativo. No lo digo por nadie. Y 2 negativos. Porque siempre, como dice el dicho popular, no va a faltar una mosca en la leche. Y esos son los que vienen trayendo el desánimo. Pero aquí en Southwest tenemos 10 positivos. 10 es un símbolo, hermanos. Un símbolo. Aquí Southwest está muy animada. Miren todo lo que se ha logrado. Miren todo lo que se ha hecho en 2 años. Israel ya llevaba 38 años en el desierto y seguían desanimados. Seguían peleando contra Dios y su Creador. Nosotros tenemos 2 años. ¿Nos faltan cuántos? Nos faltan 38, hermanos. Nos faltan 38. Y en 2 años hemos logrado mucho. Y le damos gloria y honor al Señor. Porque esto es un pueblo animado. Un pueblo que no está desanimado. Israel también contaba con sus líderes. Contaba con Aarón y contaba con Moisés. Grandes líderes del pueblo de Israel. Pero nosotros no contamos con 2 líderes, no contamos nomás con un Moisés y con un Aarón. Nosotros contamos con 11 próximos diáconos de esta congregación. Ya los 11 ya aceptaron ser nuestros diáconos y servidores de Cristo. Así que no tenemos 2, tenemos 11 próximos diáconos que en este año van a ser instalados para la honra y gloria del Señor, y esto va a traer mucho ánimo a la congregación y mucho crecimiento a la congregación. Serán de mucha bendición para la iglesia. No nada más tenemos 11 próximos diáconos, sino que tenemos 9 colaboradores, fíjese, que quieren trabajar juntamente con estos diáconos oficiales de la iglesia. Ya eso nos hace un número de ¿cuántos? De 20. Israel tenía 2. Nosotros tenemos 20 líderes. ¿Cómo nos vamos a desanimar, pues? No nos vamos a desanimar. Número 1, porque Dios nos une en Cristo. Amén. Somos uno en Cristo. Somos uno. No se le olvide eso. Siempre seremos uno, porque somos el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. No nada más tenemos la ayuda de Dios porque nos une en Cristo, sino que nos guía también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está guiando la vida de cada uno de ustedes. Está guiando la vida de nuestros líderes. Y nos está llevando a planos mejores. Gloria al Señor por eso. Pero también nos mueve una nueva visión, mis hermanos. Y yo escucho que varios de mis hermanos todavía tienen ese fuego de la nueva visión. Me habla una hermana y me dice, hermanito, Collito, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué sucede? Ya puro Southwest, y que the best in the Southwest, y todo eso. ¿Y qué pasa con eso? Somos la congregación de Southwest. Sí, pero la nueva visión ya nadie dice nada. Nadie habla nada. La nueva visión se está muriendo. No, hermana, ¿cómo va a creer si la nueva visión es la que nos mantiene unidos?
Y yo veo esta unidad en ustedes. Yo veo esta fuerza. Yo veo que nos une la nueva visión. Pero como se nos ha estado enseñando en estos años pasados, debemos de saber bien en nuestro corazón qué es la nueva visión que hay en ti. Porque luego ahí es donde me desaniman, hermanos. Cuando van, hermano, ¿qué para ti qué es la nueva visión? La nueva visión para mí, hermano, la nueva visión es, y no dan una definición de lo que es la nueva visión. Tenemos que tener bien definida la nueva visión de Sabués. Porque si tú dices, yo estoy prendido en la nueva visión. Ajá, ¿y cuál es la nueva visión? La nueva visión, ya hasta parecemos Eugenio Derbez, que no sabe de lo que dice. Debemos estar en la misma página, hermanos. Vamos a tener que dar una recordada, que es la nueva visión de esta congregación. Mire que la nueva visión, les voy a dar un adelantito nada más para que se vean. La nueva visión de esta congregación es que las mujeres de esta congregación sirven a Cristo como lo hicieron las mujeres del primer siglo. Dice la Escritura que las mujeres llegaban con Jesús y con sus discípulos y a ver en qué podemos ayudar, y que las mujeres ayudaban mucho a Jesús con sus bienes. Le llevaban su lonchecito, le llevaban allí para la colecta especial, y llevaban aquí, llevaban allá, y las mujeres prendidas con esta nueva visión que Jesús había comenzado. ¿Cuál era? La predicación del evangelio a toda criatura. Y las mujeres estaban con Jesús. Y yo veo esta nueva visión aquí, que las mujeres están trabajando unidas y que deben de seguir así, sin murmuraciones, para que no nos pase lo que le sucedió al pueblo de Israel, como María y Aarón, que hablaron de su propio hermano Moisés, y les castigó Dios por andar ahí hablando. Las mujeres están sirviendo. Eso es una nueva visión. Todos trabajamos. Es algo nuevo. Ya no es el mismo grupito de antes. Es toda la congregación que está sirviendo al Señor. Y así debe de hacer. Esa es una nueva visión en una congregación. Los jóvenes desarrollan su potencial y son y serán los líderes del futuro de la nueva visión. Esa es una nueva visión. Lo nuevo que viene de nuestros jóvenes. Miren, ahora tenemos a la familia Cañas. Ya crecieron. Y estos van a ser el futuro de nuestra congregación, de la nueva visión. Mis amados hermanos, termino diciéndote esto, que el desánimo, escucha bien para que nunca se te olvide, el desánimo se vence con el amor, el gozo y la paz de Dios de esta nueva visión. Mientras no dejes que estos tres frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, porque el profeta dijo, el gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida. ¿Y qué es lo que elimina el desánimo? Es el gozo, hermanos. Canta alabanza si estás alegre. No nada más el gozo, la paz de Dios que te da una tranquilidad en tu corazón y que tú dices, todo está en calma, todo está bien. Brama el amado maestro y ruge la tempestad. Pero Jesús dice, sea la paz, sea la paz. Mientras en esta congregación nos dejemos guiar por el amor, el gozo y la paz de Dios, esta congregación, esta nueva visión, siempre va a tener el mismo ánimo de como cuando comenzamos en aquel lugar pequeño y vamos hacia cosas mejores. No nos vamos a desanimar, ni vamos a dejar que nada ni nadie nos desanime, porque el Señor está con nosotros y muchos de nosotros estamos esforzándonos para mejorar la nueva visión de nuestra congregación. Si hay personas que todavía no están con este fuego de Dios de la nueva visión en su corazón, pues pueden comenzar. Comienza una nueva visión en tu vida. Comienza una nueva vida en ti. Hoy puedes ser bautizada para el perdón de tus pecados y puedes recibir la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Podemos ponernos de pie y cantar este himno de invitación.